Bueno, les presento a Naya Aracena, que muchos de ustedes ya la conocerán. Hoy con nosotros va a presentarnos una pequeña charla de lo que es modelo TEPAC en este momento, en esta situación, bajo estas circunstancias y cómo puede ayudarnos para el trabajo diario en la educación. Me conoce, mi ¿Sí? nombre es Anaí, soy docente y también soy referente técnico escolar. Y bueno, en este mezclar las dos funciones de llevar la tecnología a la docencia y de integrar eficazmente las TIC, fue cuando empecé a conocer el modelo TEPAC. Si bien ya tiene sus años, aún hoy por hoy se sigue implementando, ya sea como actividades aisladas, como proyectos, como aprendizaje basado en proyectos, y también como proyectos institucionales cuando encontramos una escuela que no está integrando las TIC de ninguna manera, o sea, o es muy poco lo que se encuentra. ¿Sí? Entonces, bueno, yo ahora les voy a compartir una pantalla más o menos como para ir adentrándonos a cuáles son los componentes del modelo, cómo se lo puede ir planteando desde la educación. El modelo TEPAC, el nombre está formado por un acrónimo de las palabras en inglés de este modelo. Significa el modelo del conocimiento pedagógico del contenido o de la disciplina, ¿sí? Tradicionalmente nosotros, la formación docente se hacía de una manera muy basada en los contenidos. Siempre se enseñaba la disciplina en sí, ya sea de acuerdo a si iba a ser un docente de educación primaria, un docente de educación media o un docente de educación superior. Iba a tener diferentes tipos de formación, pero más que nada muy disciplinar. Con el correr de los años, la formación pedagógica se fue abordando, pero de una manera muy teórica. Me gustaría que 5 o 6 de ustedes me comenten cómo aprendieron, por ejemplo, los números y cómo ven ustedes que sus hijos o sus hermanos más pequeños están aprendiendo los números. Si alguien quiere participar, puede activar su micrófono, así entre todos vamos viendo cómo va cambiando la enseñanza. Hola, ¿Sí? Naís, quizás antes la enseñanza tanto de los números como por ahí del alfabeto era de una manera más estructurada, ¿sí? Como más cerrada, había una sola forma quizás de aprendizaje. Y ahora es como que se proponen otras estrategias y hay otras alternativas de enseñanza. Bien, Vicky. ¿Alguien más? De manera repetitiva. ¿Cuando vos eras pequeño o ahora en la actualidad? Yo cuando era pequeño aprendí de manera repetitiva, me acuerdo. Bien, ¿y no tenés alguien que esté aprendiendo ahora y que quizás lo está aprendiendo de la misma manera o de una manera diferente, como para hacer la comparación? Las experiencias que vimos desde nivel inicial nos pueden llegar a servir, por ejemplo, no la vi en alumnos precisamente, pero sí en los docentes, de cómo enseñaban, digamos, a través de una forma lúdica con el juego, que es mucho más interesante que como aprendimos nosotros, digamos. Bien, ¿alguien más? Y hoy en día yo creo que se sigue trabajando en parte de la misma forma, ¿no? En cuanto a la matemática. La matemática sigue siendo estructurada y lo veo yo en mi niño, por ejemplo, y está obviamente con lo memorístico. Estamos todos los días repitiendo del 1 al 40, porque la seño lo está trabajando de esa forma. Obviamente que hay otras formas de enseñar la matemática, de contar los números, pero bueno, hay cosas que son irreemplazables, me parece, ¿no? Genial, gracias. ¿Alguien más? Básicamente el paradigma de antes era un paradigma tradicional de rara vez algún afiche o alguna otra cuestión como una revista en su momento. Entonces sí, era más estructurado y repetitivo. No, tienen otras herramientas, pero van más por lo simbólico, diría en el caso de los números,
en el caso de las letras van también más por los simbólicos. No, las cuestiones simbólicas tienen más relevancia hoy en día por la facilidad de obtención de imágenes y demás, ¿sí? Desde ya, hoy en día, para representar 4, ponen 4 manzanitas, 5 jirafas, y en el alfabeto lo mismo, aprenden con la E de elefante, la M de mamá, Con la y así. asociación. Sí, claro, se recurre mucho más a la imagen, lamentablemente a la imagen como es impresa, pero bueno, en algunos casos también se recurren a otras cuestiones un poco más actualizadas en cuanto a tecnología. Entonces dejó de ser tan estructurado para mí, ¿no? Para mi modo de ver, para pasar a ser un poco más simbólico. Sí, básicamente fue eso. La mayoría de nosotros quizás aprendió con el docente en la pizarra al frente, y nosotros repitiendo, como dicen ustedes, y quizás hoy esta educación es un poco más pedagógica, en el que, por ejemplo, para enseñar números podemos utilizar material concreto, porotitos, tapitas, los lápices que los chicos traen en la cartera. De esta idea, que la propone Lee Schulman en el año 1986, sale lo que es el conocimiento pedagógico curricular. ¿Sí? Que es que la didáctica, lo que es la pedagogía, no se puede desprender de lo que son los currículos, los contenidos. Tienen que estar unidos, tienen que estar impregnados uno del otro. O sea, un docente tiene que saber qué tiene que enseñar, por ejemplo, en este caso los números, y también cómo enseñarlos. Si lo va a enseñar a niñitos de jardín, a niños de primero, si tiene que enseñar, por ejemplo, números irracionales ya en el secundario. O sea, tiene que ir jugando, tiene que ir haciendo ese balance entre lo que es la didáctica y lo que es el conocimiento en sí de esa materia, ¿sí? Este modelo lo llama Schulman PSK, y sobre este modelo, cuando a partir del año 2000 la tecnología empieza a hacerse cada vez más presente en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, y también en la educación, empiezan a trabajar Mishra y Kohler, que también son docentes universitarios en de Estados Unidos, entre el año 2006 y el año 2009, para integrar las TIC a esta ecuación que proponía Schulman del diseño del contenido y el diseño pedagógico, ¿sí? Entonces, Mishra y Kohler lo que hacen también es empezar a variar esta ecuación con la incorporación de las TIC. TEPAC es un modelo de enseñanza-aprendizaje que nos va a indicar, que nos va a especificar qué conocimientos tiene que tener un docente para poder integrar las TIC de una manera eficaz y que esa enseñanza sea significativa para sus estudiantes, ¿sí? Como les decía, estos componentes son 3. El conocimiento disciplinar o curricular, qué es lo que se va a enseñar, qué es lo que el docente tiene que saber y manejar, ya sean contenidos, demostraciones, fórmulas, conceptos, todo lo que hace en sí a la materia y cómo se va organizando a través de la trayectoria escolar de los alumnos, está contenido en este conocimiento disciplinar o curricular. El otro componente es el conocimiento pedagógico. ¿Cómo enseñar con eficacia? ¿Qué conocimientos tienen previos mis alumnos? ¿Qué tipo de población educativa tengo yo? ¿Y cómo voy a hacer que esos niños aprendan? ¿Cómo los voy a asesorar? ¿Cómo los voy a guiar? ¿Cómo voy a hacer que ellos vayan construyendo sus aprendizajes? Está todo contenido en el conocimiento pedagógico. Y por último, la última variable de esta ecuación que integran Mishra y Kohler es el conocimiento tecnológico, las TIC y las formas de usarla. ¿Qué TIC tengo yo? ¿Qué puedo utilizar? ¿En qué momento? ¿Cuánto dispongo en la escuela? ¿Cuánto disponen mis alumnos de herramientas tecnológicas para poder incorporarla en su proceso de enseñanza-aprendizaje? Estos 3 componentes en el modelo TEPAC se van a ir relacionando, no es que van a estar solitos, y siempre tenemos que recordar que en educación todo está contenido en un contexto, ¿sí? En un contexto de una población educativa que va a tener diferentes tipos de realidades socioeconómicas, que va a tener diferentes tipos de realidades educativas. No es lo mismo una escuela rural que una escuela urbana, no es lo mismo una escuela de Jujuy que una escuela de Buenos Aires o una escuela de Santa Cruz. Nosotros hoy vimos con esto de la pandemia, ver que el contexto es muy importante
dentro de la educación y dentro de cualquier ámbito. Hablamos de una educación virtual, pero tenemos un celular en la casa para todos los hermanos, que es algo que ya lo hemos visto todos, que es algo que sobresale muchísimo cuando los docentes tienen sus reuniones o cuando plantean también sus formas de enseñanza en la virtualidad. Este contexto condiciona demasiado en educación, y para que algo pueda ser eficaz y algo pueda ser realizado de manera correcta, hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta al contexto. ¿Cómo se van a relacionar estos tres componentes? Si recordemos, tenemos el conocimiento disciplinar, el conocimiento pedagógico y el conocimiento tecnológico. Recordemos que disciplinar es qué es lo que yo tengo que enseñar. El saber qué tiene que saber el docente para poder transmitirlo. El conocimiento pedagógico es el cómo, con qué y dónde. Cómo yo voy a diseñar mis actividades y cómo las voy a evaluar, hacia dónde quiero ir. Y el conocimiento tecnológico tiene que ver con el uso de las TIC y los recursos tecnológicos para una comprensión de cómo implementarlas, cómo me pueden facilitar o no el camino y cuántos tipos de recursos tengo yo. El conocimiento pedagógico disciplinar vendría a ser la unión de los dos primeros componentes y abarca en sí lo que nosotros conocemos hoy como proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego, el conocimiento tecnológico disciplinar es una relación que el contenido puede cambiar de acuerdo a cómo yo lo voy a dar si se relaciona con la tecnología. ¿Cuáles son las tecnologías más adecuadas para usar, teniendo en cuenta que yo tengo que comunicar un conocimiento y que mi alumno tiene que construir su conocimiento? Y el más difícil de los tres es el conocimiento tecnológico pedagógico, saber para qué voy a usar una herramienta tecnológica para poder llegar a transmitir un conocimiento. Acá se da el ejemplo del pizarrón, y ahí nos muestra en la diapositiva cómo es en una clase inamovible, que el docente lo controla, y cómo esta misma tecnología, porque el pizarrón también es un elemento, un recurso, en una empresa con una lluvia de ideas, cambia totalmente su punto de vista. Y una vez la intersección final es el TEPAC, que es el conocimiento tecnológico pedagógico disciplinar, que es la tecnología al servicio de las estrategias pedagógicas. Define una forma significativa y eficiente de enseñar y aprender con tecnología. Lo que yo les decía hace un rato, por ejemplo, la construcción del conocimiento. ¿Cómo voy a hacer yo para que mi alumno pueda trabajar esos conocimientos? Bueno, acá da una serie de ejemplos. Crear, por ejemplo, foros wiki para que los alumnos participen. Yo puedo hacer videos, líneas de tiempos que sean colaborativas. Y cuando yo tengo que... La tecnología al servicio de la comunicación, de la enseñanza, si yo, por ejemplo, creo una aula virtual, si hago presentaciones, si hago infografías. ¿Sí? No olvidemos que todo esto está inmerso en un contexto. Yo les cuento ahora una experiencia personal. Cuando yo quería dar clases de esta manera virtual, una de mis ideas fue empezar a trabajar con aulas virtuales. ¿Sí? Empezar con los chicos de sexto y séptimo, yo trabajo en una primaria. ¿Y qué pasó? O sea, la mayoría de las otras docentes, como saben y les pasa a todos en la mayoría de las escuelas, están trabajando con los grupos de WhatsApp o a través de videollamadas de WhatsApp o por videos, pero todo mandado por WhatsApp. Cuando yo intento hacer la implementación del aula virtual, ya que todos manejaban WhatsApp, yo digo, bueno, la mayoría tiene una cuenta de Gmail, entonces voy a trabajar con Classroom porque va a ser es un aula que más o menos todos van a poder acceder. ¿Qué pasó? Obviamente los papás están como que muy desbordados y es una situación que se comprende porque es el celular personal de cada uno que lo tiene que empezar a compartir con los hijos para que puedan recibir las clases. Entonces el hecho de tener que instalar una aplicación diferente fue un rechazo total. O sea, yo no pude hacer esta idea, o sea, la hice con la mitad de los chicos, nada más. Pero por el contexto, o sea, hay que entender que en este caso, en esta situación particular, el contexto estaba reacio a algún cambio. ¿Por qué? Porque están desbordados, se entiende que están desbordados los papás. Entonces, instalar una aplicación, aprender a usarla y demás, fue como que demasiado para ellos, entonces no se pudo. O sea, el contexto en este caso, así yo pueda tener los tres tipos de conocimientos y
un plan de acción y de implementación para poder llegar a los alumnos por un aula virtual, no se pudo, ¿sí? Por el contexto. Entonces, además de yo tener los 3 conocimientos, el contexto también delimita o facilita muchas cosas. Bien, cuando nosotros integramos las TIC, vamos a empezar a tomar 3 decisiones. La primera, según el modelo TEPAC, es la disciplinar. Yo tengo que definir el tema, qué contenido voy a desarrollar de acuerdo a mi diseño curricular, de acuerdo a mi planificación, de acuerdo a mi plan de clases. Y los objetivos de este aprendizaje, a dónde yo voy a, qué apunto a que el alumno llegue a obtener o a lograr. La segunda decisión que tengo que tomar es la pedagógica. ¿Qué tipo de actividades yo voy a emplear para llegar a mis alumnos para que ellos puedan aprender? ¿Qué secuencia didáctica o una actividad áulica o un aprendizaje basado en proyectos? ¿Sí? Son los resultados que nosotros vamos a esperar obtener con nuestros alumnos, y también en este tipo de decisión vamos a definir los roles. ¿Qué rol va a llevar el docente y qué rol va a llevar el estudiante? Y también no nos tenemos que olvidar, siempre en educación es importante la evaluación como un procedimiento de retroalimentación, ¿sí? La evaluación puede ser formativa, sumativa, puede estar dada por diferentes criterios, pueden utilizarse diferentes instrumentos de evaluación. Y por último, y no menos importante, la tecnológica. Siempre teniendo en cuenta qué necesidades pedagógicas y curriculares tengo yo. Tengo que hacer una selección de un recurso tecnológico que enriquezca la propuesta. ¿Cómo se van a usar? También tengo que saber si la escuela, cuántas cantidades de netbooks, por ejemplo, tiene la escuela, o si todos mis alumnos, estoy en el nivel secundario, si todos los alumnos están en condiciones de utilizar sus netbooks. En qué, si lo voy a utilizar por grupos, por ejemplo, el año pasado llegaron los Roboblox, es uno solo para toda la escuela, o sea, quizás, y tratar de implementar Roboblox de una manera individual no sea lo más acertado, porque tengo un solo recurso tecnológico de ese tipo. ¿Cuánto tiempo puedo destinar toda una clase? 40 minutos, media mañana, ¿sí? Acá es importante, en TEPAC, es importante el orden, ¿sí? No solamente, no hacerlo al revés, ¿sí? Es el consejo que dan. No partir del recurso tecnológico para empezar a crear o diseñar una clase, sino más o menos ir siguiendo estos 3, este orden que nos va dando. Las conclusiones que llegan mientras utilizamos el modelo TEPAC. Es un modelo relacional. No solamente voy a tener los 3 componentes sueltos, sino que tengo que saber cómo estos 3 componentes se relacionan y cómo los tengo que poder ocupar de una manera para hacer la implementación efectiva de las TIC dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Tengo que tomar decisiones para poder hacerlo. Ya vimos que aquí nos dan un consejo de cómo hacer, cómo plantear nuestra actividad áulica, pero tengo que tomar muchas decisiones para poder llegar a hacer la implementación de las TIC dentro del aula. Es un modelo situacional, como yo les decía hace un rato, todo está en un contexto, todo lo tengo que ver desde mi grupo particular de alumnos. Siempre en educación nosotros vemos de que un recurso didáctico que nosotros ocupamos nos puede servir para un determinado tema y en un determinado momento de nuestra clase. Quizás si nosotros lo queremos volver a utilizar en 2 meses o en 3 meses, este recurso quizás no dé resultado con ese tema teniendo los mismos alumnos. Sí, es un modelo que tiene que estar muy presente lo que es el contexto. En respecto a la innovación de las TIC, nos va a pedir, nos va a exigir este modelo que nosotros vayamos siempre viendo qué hay más, qué tengo más para seguir como que autocapacitándome, ¿sí? Nosotros sabemos que los programas o los recursos siempre tienen una versión posterior, qué tiene de bueno, qué tiene de malo, avanzo con esa versión, me quedo en la versión anterior, puedo llegar a instalar una versión posterior en las máquinas que tengo en mi escuela. Recordemos que tenemos, por ejemplo, carritos de diferentes años, con diferentes tecnologías, entonces, ¿hasta qué punto yo puedo utilizar o no un programa que hace mayor o menor uso de recursos de una computadora?
en los recursos que yo tengo en mi escuela. Y una de las cosas más importantes, que es la formación en el profesorado. Desde este modelo nosotros podemos sacar las competencias que deseamos que tenga un futuro docente en cualquiera de los 3 niveles. ¿Qué competencias? Nosotros vemos hoy en día que los docentes están preparados para insertar las TICs en el aula. ¿Lo vemos, no lo vemos? ¿Qué falta? O sea, por ahí nosotros manejamos todo lo que es el conocimiento tecnológico, pero nos estaría, lo que siempre sale en las reuniones, nos falta el componente pedagógico, ¿sí? Entonces nosotros, si bien hacemos una mirada interna, también de las escuelas en donde estamos, podemos hacer una mirada de qué es lo que pasa en esa escuela, cuántos docentes tengo yo que manejan o no manejan las tecnologías, los chicos que trabajan en los profesorados, cumpliendo su función de RTE, o alguno que sea docente, ¿se está formando docentes que sean, que tengan este manejo de la TIC, este conocimiento tecnológico o no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Y a qué nos lleva? ¿Sí? ¿Hacia dónde nos dirigimos? El modelo TEPAC nos puede apuntar hacia las competencias del siglo XXI. Son las competencias que nosotros deseamos, que están redactadas por la UNESCO, y de acuerdo a qué autor llegamos nosotros o no, van a estar agrupados de diferentes maneras. El pensamiento computacional es algo que está muy presente hoy en día en lo que es los diseños curriculares de la provincia de Jujuy. ¿Qué es el pensamiento computacional? ¿Lo estamos logrando? ¿Lo tienen los docentes para poder pasarlo a los alumnos o no lo tienen? Y seguimos con las siglas. Nosotros manejamos TIC, qué es TAC y qué es TEP, que es lo que se está pidiendo ahora. Las TIC ya sabemos, son las tecnologías de la información y del conocimiento. Las TAC va un punto más allá adelante, son las técnicas del aprendizaje y conocimiento. ¿Sí? Es la TIC usada en la educación. ¿Qué le da esa TIC? ¿Qué enriquece esa TIC en la educación? Y las TEP son las técnicas para el empoderamiento y la participación. Poder tener personas que sean capaces de crear contenido, que sean prosumidores y que puedan colaborar en línea. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿En dónde estamos? Los escucho y vemos qué podemos sacar de conclusión. Gracias. Creo que hoy está como un poco el contexto, ¿no? Como que un poco difícil usar este modelo teniendo en cuenta los contextos que van apareciendo. Pero bueno, está bueno conocerlo para poder ver cómo ponerlo en práctica con algunos docentes que quieran, desde esta visión, poder utilizarlo. Por ahí más que nada aporte esto de lo que decían ahí, el tema de los profesorados, porque si por ahí alguno de los chicos dice que se sigue manteniendo digamos, la enseñanza tradicional en algunos casos, sobre todo lo que es escuela rural, creo que también tiene que ver con una cuestión de formación del docente, ¿sí? Entonces apuntar a los profesorados, digamos, también como cambiar la forma de enseñanza en un futuro, porque si no, digamos, el modelo que siguen, se siguen formando los docentes y no incluyen, digamos, lo tecnológico, difícilmente luego puedan enseñar a sus estudiantes incluyendo las tecnologías. Tal cual, Vicky. Creo que nos lleva, ¿no? Por ahí como que el camino no sería el correcto, ¿no? Estamos pidiendo cosas a docentes que ya están formados, que no lo tienen, y tampoco revisamos cómo se están formando los docentes que van a salir el día de mañana a enseñar. No sé si alguno de los chicos que trabaja en el profesorado nos puede llegar a decir si este tipo de conocimiento, el conocimiento tecnológico, más allá del modelo TEPAC, afuera o adentro del modelo TEPAC, si se está dando o no, si se ve realmente, o cuál es la metodología también de enseñanza y para qué se enseña, ¿no? Vemos como el uso de las TICs, pero como canal informativo nada más, o como medio de comunicación para hacer llegar las tareas, o sea, seguimos como haciendo lo mismo. Entonces, no usando las herramientas por ahí con este modelo, vinculando los 3 ejes principales, ¿no?
Me quedo ahí, por ahí, con lo que escuché la última parte del pensamiento crítico, y como un Sí, aporte. Por ahí también soy docente y por ahí trabajo en la escuela. Uno de los principales problemas del sistema educativo en nuestro país es que está basado directamente en el conocimiento, ¿sí? Que por ahí dejamos de lado cuestiones que tienen que ver con el trabajo grupal, con la resiliencia, con la puntualidad, con el respeto al prójimo, ¿entendés? Entonces, esos factores sí por ahí nos van a llevar a tener un pensamiento crítico de la realidad. Y más aún si a ese pensamiento crítico que nosotros podamos llevar adelante, adaptarlo a la realidad, ¿sí? Trabajar con el tema de los valores, porque hoy, por ejemplo, no me sirve de mucho saber cómo se llamaba la mujer de San Martín, por ejemplo, o cómo se llamaba el padre de San Martín. Si yo eso es un conocimiento que puedo prender la máquina, entro a Google y me fijo y sale, ¿sí? Por ahí sería más importante ahondar en los valores y todas esas cuestiones, ¿no? o en los motivos de la liberación, por ejemplo, ¿qué motivos tenía San Martín para liberar? O para hacer lo que hizo. Exactamente. O ¿Y por qué lo rescatemos hizo? 5 valores o 3 valores importantes en ese periodo, ¿sí? Y lo adaptemos a la realidad, o trabajemos con la resiliencia también, que es muy importante adaptarlo a la realidad. Así es, el contexto por ahí no es el mejor, o quizás si hubiésemos podido trabajar, no sé si con este modelo, pero con cualquier otro modelo para poder reforzar más el uso de las TIC, quizás hoy en día este contexto tan adverso que tenemos, lo podríamos haber enfrentado de una manera quizás un poco mejor. Exactamente. Y el enfoque, que es principal, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué es lo que apuntamos con este tipo? Lo último que tocaron, el tema del pensamiento crítico, desarrollarlo de pequeños a cada una de las personitas que van a ser el futuro de nuestro país. Me parece un muy buen aporte de Juan. Y bueno, como referente que trabajo en un profesorado, yo veo también los discípulos salen igual que el maestro, ¿no? Nunca lo llegan a superar, y lamentablemente la docencia, o la mayoría de los profesores que están en este momento a cargo de alumnos en los profesorados, ya son profesores que quizás algunos ya están a punto de jubilarse, y están más pensando en eso, que me voy a jubilar, ¿para qué quiero aprender cosas nuevas? Y eso también son como, yo siempre digo que son como una compuerta. Cada profesor, cada docente es una compuerta que abre o cierra el acceso al conocimiento y a la tecnología a cada uno de sus alumnos, ¿no? Eso es lo que siempre les comparto cuando doy capacitación a los docentes, como para abrir un poquito la cabeza de que somos responsables de la formación de los chicos, y de que ellos adquieran un hábito de usar la tecnología para algo más provechoso que simplemente escuchar música o ver una película. Como que hay una pregunta que está siendo recurrente, que es, ¿para qué nos está sirviendo en este momento la tecnología? Y por lo que yo tengo entendido, por lo que voy viendo, sigo insistiendo, como medio de comunicación. Entonces, ¿cómo nosotros como área, la pregunta, ¿no? Usando este modelo o el modelo que sea, ¿cómo como área podemos reforzar el uso de la tecnología como una herramienta dentro del proceso de aprendizaje? Nos queda un ejemplo de las TEP, Tecnología del Empoderamiento y la Participación, que pueden ser las redes sociales. Es un ejemplo de la participación de aquellas voces que antes no podían ser escuchadas, y hoy en día esa participación pueden lograr cambios, ¿no? No solamente sociales, hay cambios políticos, y ahora se logran cambios educativos, ¿no? Es una manera de empoderar a los ciudadanos, a los estudiantes, a través de sus pensamientos críticos y sus elecciones. Ese podría ser un ejemplo de las TEP, las redes sociales, cómo influyen hoy en la sociedad. Qué bueno, sí, ¿no? Claro, justamente las TEP son de dejar de ver el conocimiento que está disponible para cualquiera en la red de una manera pasiva, y empezar nosotros también a producir contenidos, a colaborar con nuestras personas para poder hacer más contenidos que sea de calidad en la web. ¿Sí? Dentro de los diseños curriculares que ya están todos en vigencia en la provincia de Jujuy, hace mucho ruido el término de prosumidores.
el hecho de que los alumnos, fíjense, desde pequeños, estén siendo capaces, que tengan esa capacidad de poder llegar a construir conocimiento y ponerlo a disposición de los demás sin ningún fin de lucro. Sí, eso es lo que más o menos significa prosumidores, y es lo que se tiene que llegar a conseguir en los alumnos. La pregunta es si realmente la educación que tenemos hoy en día va para eso o no. ¿En qué momento estamos de la educación? ¿Cuántos docentes manejan los conocimientos tecnológicos para poder hacer una inserción de las TIC de manera eficaz? Este año se abrió el profesorado en TIC. Algunos seguramente ya escucharon. Creo que hay un par de compañeros que también se inscribieron en un montón de trompiezos, pero se logró iniciar con las clases de modo virtual. Estamos teniendo la primera materia, yo soy parte de la primer corte esta que se inscribió. Fuera de eso, como que lo veo muy productivo al profesorado, ya que va a ser, es uno de los primeros, si no es el primero en la Argentina directamente, que está incursionando, así que yo creo que está bueno el aporte ahí para que sepan, para que lo tiren a quizás los otros docentes que por ahí ya tienen una disciplina, una ciencia, un profesorado, para que puedan incluirse a este nuevo. En el IFD número 5, José Eugenio Tello, en la sede del 23 de agosto, en San Salvador. Ahora, bueno, sí se me ocurre a mí una pregunta, ¿no? Ustedes como referentes técnicos trabajando en terreno y más en este momento, no sé, más allá del que el docente está utilizando las TIC como medio de comunicación, si algún docente, directivo, alguien le ha pedido algún tipo de colaboración para usar algún programa en particular o para hacer un poco de contenido utilizando las TIC, pero desde otra manera, no simplemente enviándolas, ¿no? No sé si me explico. Por ejemplo, las primeras que fueron, fue de cómo transformar un Word que la maestra cree a un PDF, que era algo que se puede abrir en todos los celulares sin necesidad de bajar ningún programa adicional. Esa fue una de las primeras, y por ahí las maestras, por ahí con un poquito más de, no sé si de tiempo o de animosidad, va a depender de cada una, el hecho de hacer presentaciones, de poder hacer algún video tutorial. En lo que fue mi experiencia fue más o menos en esos dos temas. No sé si alguno de los otros chicos tuvo oportunidad de capacitar o hacer reuniones con otro tipo de temas. Por ejemplo, acá en Región Cuarta, los docentes, varios docentes se comunicaron por el tema del almacenamiento y de poder enviar los archivos, cómo podían mandar evidencia a sus directivos. Entonces, lo que se hizo es explicarle cómo subir archivos a Drive, crear una carpeta, subir el archivo y compartir ese link. Entonces, de esa manera lo fuimos ayudando, porque decían, ¿cómo podemos hacer? Me voy hasta su casa, le doy en un pendrive, le mando por WhatsApp, o lo subo al Gmail, me decían. Entonces hice un mini tutorial explicándoles cómo era el paso a paso, y de esa manera fueron mandando las evidencias que ellos sí estaban trabajando con los alumnos. La manera de evaluar siempre la va a elegir el docente de acuerdo al grupo de alumnos que tenga y de acuerdo a qué es lo que está dando. Que nosotros podamos ofrecerles un pantallazo de diferentes herramientas de evaluación es una cosa, y que le digamos a un docente cómo evaluar es algo totalmente distinto y desde mi punto de vista errado. Sí, además que, bueno, ahora ya la evaluación como tal la conocemos, como la veníamos, no se va a evaluar este año, entonces la evaluación es procesual. Entonces, bueno, ¿qué herramientas? Tal vez está mal planteada el pedido de la persona porque si no, ¿cómo podemos hacer qué herramientas podemos utilizar para poder acompañar este proceso? Y son un montón de herramientas, o sea, participar en una wiki, en un foro, en algo, es una parte de la evaluación. Entonces, bueno, por ahí aprender a usar esas herramientas que
algunos las desconocen, ¿no? Como docentes. Claro. Claro, Y sí, son parte del proceso. claro, tal cual, o sea, es como te lo venía diciendo, y nosotros podemos ofrecerle un pantallazo de qué herramientas pueden utilizar, pero no decirle a un docente cómo va a evaluar. Eh, como le Claro. digo, eso depende mucho de los alumnos que tenga, y nosotros no estamos con ese docente y con esos alumnos, como para decirle, no, mire, te va a servir de 10 formularios de Google, o que trabajen con una wiki, o que vos como docente te crees un blog. ¿No? Cajú, sí, acá están escribiendo. Sí, sí. Pero bueno, O sea, sí, de se todas puede esas ser herramientas una que por alternativa. ahí queremos dar a conocer y que son parte del proceso, o sea, que pueden ser parte del proceso. Que vendrían a formar parte de lo que es el conocimiento tecnológico que deberían tener los docentes, ¿no? O sea, saber todas, no todas, pero sí tener como nosotros nuestra valija de herramientas, el docente también tener su valija de herramientas, de recursos didácticos, y poder utilizarla en cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el inicio, en el desarrollo o en el cierre. Visualizado todo el problema, entonces bueno, ahora buscar la forma de adentrarnos para que el proceso del chico, el proceso de aprendizaje, ¿no? También se tiene que adaptar, nos tenemos que adaptar todos los participantes de esta escuela, entonces bueno, cómo podemos aportar desde el área va a ser un desafío, o por lo menos en este momento, ¿no? Que ahora como que nos piden todos ya, a solucionar ya, entonces bueno, un desafío.